Thalía siempre supo cómo dominar el escenario, cómo sonreír incluso cuando el alma dolía, cómo mantener la imagen perfecta ante millones de seguidores que la veneraban como un ícono intocable. Su matrimonio con Tommy Mottola, desde el principio, fue pintado por la prensa como un cuento de hadas moderno, la estrella latina y el magnate de la música, unidos por el amor y el éxito. Pero lo que no se contaba era la rutina silente que se apoderaba de su vida, las miradas frías en la intimidad de la noche, la falta de palabras sinceras, la sensación de estar acompañada y, al mismo tiempo, absolutamente sola. El cambio fue sutil. Comenzó con pequeñas ausencias, llamadas que se alargaban sin explicación, viajes repentinos, cenas canceladas. Thalía, acostumbrada a tenerlo todo bajo control, optó por el beneficio de la duda. Se repitió una y otra vez que eran las exigencias de la industria, que el amor verdadero también atravesaba etapas de silencio. Pero en el fondo, algo no encajaba. Había una desconexión que ningún viaje exótico ni fotografía retocada podía maquillar. Pasaban los meses y el vacío se hacía más evidente. Ella intentó recuperarlo con detalles, sorpresas, proyectos en común. Pero la distancia se hacía más amplia, como un abismo silencioso que crecía entre ellos. Fue entonces cuando, movida por un impulso irracional o tal vez por desesperación, revisó el teléfono de Tommy una noche en que él lo dejó sin bloquear sobre la mesa. No buscaba nada en específico, pero temía encontrarlo todo. Lo que descubrió fue una cadena de mensajes con un contacto guardado con iniciales que no reconocía. Fotos de cenas, frases cargadas de complicidad, palabras que hacía años no escuchaba en su propio hogar. La joven que aparecía en las imágenes era parte del equipo de una discográfica asociada a él. Bella, ambiciosa y claramente enamorada. La confirmación fue un golpe seco, no por el engaño en sí, sino por lo que representaba. Todo ese tiempo, ella había estado sola sin saberlo. La rabia no llegó de inmediato. Primero vino la calma helada de quien comprende que el amor ya no está. Luego, una lucidez dolorosa que le permitió ver cada momento de indiferencia con una nueva luz. Había estado interpretando el papel de su vida, el de una esposa feliz, cuando en realidad era una mujer atrapada en una historia escrita por otro. No lo confrontó esa noche. No rompió nada, no gritó. En su lugar, comenzó a escribir. Página tras página en un diario que escondía bajo llave, donde volcó cada recuerdo distorsionado, cada promesa vacía, cada herida disfrazada de elegancia. Decidió guardar silencio por ahora, pero solo para fortalecerse. Porque cuando hablara, sería para cambiarlo todo. Y el mundo escucharía. La decisión de guardar silencio no fue fácil, pero Thalía comprendía el valor del tiempo. Cada minuto callando era un paso hacia la preparación, cada sonrisa fingida frente a Tommy era una oportunidad para observarlo con otros ojos, para notar lo que antes no quería ver. El hombre con quien había compartido más de 20 años de su vida ya no era el mismo. O quizá nunca lo fue, y ella se había enamorado de una versión cuidadosamente construida. Un productor brillante, astuto, siempre atento al negocio, pero nunca a su corazón. El distanciamiento se volvió insoportable, pero ya no la hería. Ahora la fortalecía. Había despertado de un largo sueño, y el dolor se transformaba en impulso. Thalía comenzó a reunir pruebas. Revisaba discretamente estados financieros, detectaba movimientos sospechosos entre sus empresas y otras en las que figuraba Tommy. En la superficie, todo parecía legítimo, pero bajo esa capa de éxito y filantropía, comenzaban a emerger grietas oscuras. Donaciones disfrazadas, sociedades de papel, transferencias injustificadas a cuentas en el extranjero. Sabía que no podía enfrentarse a un hombre tan poderoso sola. Recordó entonces a Jorge Ontiveros, un viejo amigo de sus inicios en la televisión. Él siempre había sido un periodista obstinado, ético y valiente, alguien en quien podía confiar sin temor. Lo contactó en secreto. Le narró apenas lo suficiente para despertar su interés, sin revelar aún lo más íntimo. Jorge, intrigado por el tono y la urgencia, aceptó investigar a fondo. Pronto, los resultados empezaron a llegar.
Los nombres que aparecían en las empresas conectadas con Tammy eran familiares para Thalía, socios, asistentes, incluso un amigo en común que había sido su padrino de boda. El alcance era mayor del que imaginó. Lo que empezó como una historia de infidelidad se transformaba en un entramado de manipulación financiera y control. El imperio que compartía con él estaba construido en gran parte sobre su imagen, pero manejado a sus espaldas con fines que desconocía por completo. Thalía se sintió traicionada no solo como esposa, sino como mujer, como artista, como ser humano. Había confiado ciegamente, había firmado documentos sin leer, había creído en la bondad de un hombre que siempre supo disfrazar sus intenciones con gestos grandiosos. Ahora, en el silencio de su habitación, mientras los flashes del mundo seguían retratándola como la esposa perfecta, ella escribía con determinación. No un diario esta vez, sino un libro. Un testimonio. No era venganza lo que la movía, sino justicia. Por ella, por las mujeres que vivían situaciones similares tras puertas cerradas, por las que habían entregado todo y recibían a cambio solo el vacío. Cada palabra que plasmaba era un acto de liberación. El título ya lo tenía claro. No sería una frase melodramática, sino una afirmación serena y poderosa: mi silencio no fue amor. Y cuando ese libro viera la luz, no solo cambiaría su vida. Haría temblar todo lo que Tammy había querido esconder. El anuncio oficial llegó una mañana de otoño, sin preámbulos, sin rodeos. Un comunicado breve, firmado por ambas partes, confirmaba lo que muchos ya sospechaban pero nadie se atrevía a afirmar: Thalía y Tammy Mottola se separaban tras más de 2 décadas de matrimonio. La noticia recorrió el mundo en minutos. Programas de televisión, portales de farándula y redes sociales explotaron con teorías, comentarios, especulaciones. Pero lo que nadie imaginaba era que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Thalía había medido cada paso. Sabía que la opinión pública podía ser cruel, especialmente con una mujer que decidía alzar la voz después de años de silencio. Pero también sabía que tenía el poder de cambiar la narrativa, de contar su historia con su propia voz. No permitiría que la convirtieran en víctima, ni mucho menos en cómplice de los manejos turbios que su aún esposo había mantenido durante años. Por eso, apenas días después del anuncio, autorizó a Jorge Ontiveros a publicar una serie de reportajes especiales basados en los hallazgos de su investigación. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, los medios replicaban las revelaciones. Se hablaba de empresas fantasmas, desvío de fondos, contratos irregulares y una compleja red de testaferros que involucraba a varias figuras del mundo del espectáculo y la industria musical. Pero lo que más conmocionó al público fue la confirmación de que Thalía había sido utilizada como rostro e imagen de campañas y fundaciones que, en realidad, eran fachadas para lavar dinero. Su rostro, su nombre, su prestigio. Todo había sido manipulado sin su consentimiento. Los comentarios se dividieron. Algunos la acusaban de haberlo sabido todo y callar por conveniencia. Otros, en cambio, la defendían con vehemencia, admirando su valentía al romper el pacto de silencio. En medio del caos, Thalía permanecía firme. No respondía a ataques, no concedía entrevistas improvisadas, no caía en provocaciones. Su equipo legal manejaba la situación con precisión quirúrgica, mientras ella se concentraba en los últimos detalles de su libro. Cuando finalmente se publicó, el impacto fue aún mayor del esperado. Las primeras páginas narraban la historia de una mujer enamorada, pero pronto el tono cambiaba hacia una introspección profunda, una confesión dolorosa y una denuncia feroz. No se trataba solo de infidelidad o traición emocional. Se trataba del precio del silencio, del costo de sostener una imagen a costa de la verdad, de cómo el amor, mal entendido, puede convertirse en una prisión invisible. Las ventas superaron cualquier expectativa. Pero para Thalía, el éxito no se medía en cifras. Lo que realmente importaba era el eco de las mujeres que le escribían agradeciéndole por haber dicho lo que tantas callaban. Era la certeza de que, al narrar su historia, había roto una cadena que la ataba desde hacía años. Y aunque la tormenta aún no amainaba, ya no sentía miedo. Solo una claridad implacable, había recuperado su voz. Y no volvería a perderla. La casa estaba vacía, pero no se sentía sola.
Thalía caminaba por los amplios pasillos en silencio, como si cada paso fuera un acto de liberación. Ya no quedaban retratos de pareja en las paredes, ni recuerdos compartidos decorando las repisas. Todo lo que alguna vez representó su vida con Tammy había sido removido con calma, sin furia, con la serenidad de quien ya no guarda rencor, solo la necesidad de empezar de nuevo. En la nueva etapa que construía, no había espacio para lo que alguna vez le hizo daño, ni para las versiones edulcoradas de un pasado roto. Habían pasado varios meses desde que su libro salió a la luz. Lo que comenzó como un testimonio personal se convirtió en una revolución silenciosa. Mujeres de todas partes del mundo compartían fragmentos de sus páginas, contaban sus propias historias, encontraban en sus palabras el reflejo de sus luchas. La fama de cantante quedó momentáneamente eclipsada por la figura de una mujer fuerte, firme, que se atrevió a derrumbar el mito de la perfección para mostrar su verdad más cruda. Thalía no buscaba aplausos. Solo quería sanar. En Miami, encontró el lugar perfecto para reconstruirse. Se rodeó de gente nueva, amigos sinceros, artistas que valoraban su autenticidad por encima de su legado. Se permitió explorar proyectos que había pospuesto durante años, algunos porque él no los aprobaba, otros porque no se sentía con la fuerza para afrontarlos. Pero ahora el miedo había desaparecido. El escenario ya no era un deber, sino una elección. La música volvió a nacer en ella, no como producto, sino como expresión. No hubo un regreso ruidoso. No necesitó una gira multitudinaria ni una campaña de marketing agresiva. Su primer sencillo tras la separación fue íntimo, casi confesional. Una melodía suave, cargada de nostalgia y esperanza. El público la recibió con los brazos abiertos, no solo por la calidad de la canción, sino porque en cada nota se sentía su transformación. Era una Thalía nueva, más real, más libre. No necesitaba disfrazarse de fortaleza. Ya lo era. Tommy, por su parte, permanecía lejos del ojo público. Las investigaciones continuaban, pero él evitaba cualquier pronunciamiento. El silencio que antes usaba como arma se volvió su único refugio. Irónicamente, aquel que construyó un imperio mediático terminó refugiado en el anonimato. Y Thalía, quien por años sostuvo una sonrisa falsa para no causar escándalos, se convirtió en un símbolo de autenticidad. Una tarde, al mirar el mar desde su terraza, Thalía comprendió que no se trataba de comenzar desde cero. Se trataba de reconocerse entre los escombros, de recoger las partes que aún brillaban y volver a unirlas con amor propio. Lo que había perdido no era un matrimonio, sino la ilusión de un amor que ya no existía. Y lo que había ganado era infinitamente más valioso: paz, verdad y libertad. La herida no desaparecía del todo, pero ya no dolía como antes. Era una cicatriz que contaba su historia. Y esa historia, aunque marcada por el dolor, también estaba llena de luz. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.